El mundo del crimen es algo muy complejo, sobre todo cuando estos casos son llevados al cine. Estamos acostumbrados a ver este tipo de crímenes en las películas americanas, pero aquí en España nos quedamos cortos en crímenes chungos y psicópatas perturbados. Revisando los archivos, he encontrado casos muy interesantes y que en su día el cine tuvo el buen ojo de hincarles el diente para contarnos estas grandes historias y, sobre todo, lo que tuvimos que hacer los policías para enfrentarnos a ellos. Aunque no seré yo quien os cuente estas historias, porque para hablaros de un delincuente, lo mejor es que lo haga otro delincuente. Así que, estos casos llevados al cine serán relatados por el Rata, un delincuente que además es un experto en cine. Así que prepararos y bienvenidos a la Crónica Negra de España. Chacho, ¿estás bien ahí dentro? Que estás muy callado. Te traigo un botijo, algo de picar. ¿Y? ¿Qué pasa, compadres? Bienvenidos una semana más aquí al Videoclub Kinky. Y sí, como bien ha dicho el madero este, hoy analizaremos historias de la crónica negra española. Es decir, que nos iremos a películas que se basaron en crímenes reales ocurridos aquí en nuestro país. Chachos, abrochaos los cinturones porque este vídeo no tiene desperdicio. Venga, vamos a meternos en faena. Para nuestro primer crimen nos trasladaremos a la España de finales de los años 40, más concretamente el 16 de mayo de 1948, en Burgos, donde tuvo lugar el que pasaría a llamarse el crimen de la Canal. Aunque nuestra historia empieza mucho antes, en el barrio madrileño de Tetuán. Allí se conocieron dos de los tres protagonistas de esta historia, José García San Juan y Dominga del Pino Rodríguez. José tenía 24 años y Dominga tenía 30. Y se conocen trabajando en la casa de un coronel del ejército. Y pues eso, pues planean tirarse un tiempito de novios y luego ya pues casarse y toda esa mierda. Pero aquí ya empieza la complicación. Resulta que el bueno de José pues había alquilado una habitación y en este mismo edificio vivía Francisca Sánchez Morales, alias La Molinera, que era una viuda de 45 castañas que se dedicaba un poco al tema de los trapicheos, los timos, esas cosas, vamos, una pieza de mucho cuidado. No tardaría mucho en camelarse al chaval, ¿sabes? Y, vamos, en poco tiempo lo tenía comiendo de la palma de su mano. Vamos, que le metió al chaval en movidas suyas, ¿sabes? Empezó a meterle en sus timos y en sus historias. ¿Qué pasa? Que por otro lado, Dominga le dijo al bueno de José, le dice, mira, yo tengo ahorrado 19.000 pesetas, que cuidado, para la época 19.000 pesetas era un cifrón, ¿eh? Entonces le dijo, yo tengo ahorrado esto, pues para que nosotros pues empecemos nuestra vida juntos, ¿sabes? Nos casemos esas cosas y con esto pues abrimos un negociete y bueno, vivimos bien. Entonces claro, José dijo, pues qué guay, pero claro, no se le ocurre otra cosa al chaval que ir y decírselo a la Francisca, ¿sabes? A la Molinera. Claro, ¿qué pasa? Que esta pava, en cuanto yo 19.000 cucas, dijo, momento, eso es un cifrón, eso hay que hacernos con toda esa pasta, me caché los mengues. Entonces, claro, convence al chaval, a José, para hacerse con la pasta y quitarse de en medio a Dominga. Pero claro, el que la tiene que matar es aquí el bueno de José. Pero como os digo, el chaval estaba bastante enganchado con esta pava, así que al final accede y bueno, pues trazan un plan. ¿En qué consistía este plan? Pues este plan consistía en decirle a Dominga que había encontrado un bar en Burgos, justo por la cantidad que ellos tenían, 19.000 pavos, que se iban para allá, pagaban el traspaso, se quedaban con el bar y vida feliz en Burgos, ¿no? Y pues nada, pues se cogió a Dominga, pues tiraron para Burgos, hicieron paradita en Segovia, allí para sus cosas, y luego ya pues tiraron para Burgos. Francisca llegó un día después para poner en marcha toda la movida del timo del bar y toda esta historia. Pero ¿qué pasa? Que José, digamos que al final decidió acelerar las cosas y entonces pues ¿qué hizo? Pues cogió y le dijo a Dominga, vamos a darnos una vueltica por el pueblo, así en plan noviete, cogió del brazo. Y vemos un poquito, ¿no? Antes de ir a lo del bar. Vale, perfecto, estupendo. Y se fueron, pues, a dar una vueltecita por el pueblo. Pararon en un bareto, cogieron ahí, pues, un currusco pan y un poco chorizo y tal, pues, por la merienda, ¿no? Y tiraron millas. ¿Qué pasa? Que cuando estaban dando un paseíto, pues, llegaron a una plaza a la que la llamaban La Canal. Allí empezó a llover un poco. Entonces, pues, se sentaron en un banco
y José se quitó la gabardina y la echó por encima de los dos para taparse. Bueno, el chaval, un majete, un caballero, vamos. Pero claro, ¿qué pasa? Que estando ahí los dos metidos debajo de esta gabardina, pues se sacó del bolsillo el bueno de José una navaja de estas de afeitar, estas con las que se afeitaban antiguamente, y le rebanó el pescuezo a la buena de Dominga. La dejó allí, desangrándose en el banco, y el chaval chindó. Se fue para la estación, que era donde había quedado con Francisca, y allí, con la pasta y todo, chindaron de Burgos. Al día siguiente, un labriego que pasaba por allí, pues encontró el cadáver de la pobre Dominga y llamó a la policía. ¿Qué pasa? Que efectivamente allí nadie la conocía. Pero, ¿qué pasa? Que de repente la reconoció un chaval que era el camarero del bar donde ellos habían parado a tomar un refrigerio. Entonces la reconocí y dijo, y además iba con un tipo. Y dijeron, pues va a haber que buscarlo. Entonces empezaron a buscar pues, pistas del crimen. Al final consiguieron dar con el sitio donde se estaban quedando ellos a dormir allí en Burgos. Y entonces ya pues pudieron hacer un retrato robot de José y lo mandaron a todas las comisarías de España. ¿Qué pasa? Que al final les reconocieron a José, que iba acompañado de Francisca, en Valladolid. Les detuvieron. El chaval, como era un poco pringado, como ya os digo, pues se derrumbó enseguida y lo confesó todo. La Francisca no. Esta los tenía bien puestos. Esta estaba así en plan altiva diciendo, a mí todo esto me resbala, yo soy la number one. Así que nada, incluso les hicieron reconstruir el crimen. De hecho, esta foto que estáis viendo aquí es una foto que se hizo durante la reconstrucción del crimen, donde José explicaba cómo había matado a Dominga y Francisca hacía de Dominga en esta reconstrucción. Esta es la única foto de estos dos angelitos. Por este crimen les condenaron a muerte, pero no sé, el juicio les debió dar pena al juez o lo que fuera, y al final la pena de muerte se conmutó en una pena de 30 años de prisión. Y efectivamente este hecho inspiró una de las mejores películas de nuestro cine. Dirigida por Vicente Aranda en 1991, llegaría Amantes. Aquí el maestro Vicente Aranda se centra sobre todo en el triángulo amoroso de los tres, es decir, todo lo que pasa pues, los días antes de que ocurra el famoso crimen de la Canal. Esta es la historia de Paco, un chaval que acaba de salir de la mili y está deseando encontrarse con su novia, Trini, que curra de cocinera en casa del coronel de Paco. Los dos se quieren mucho y tienen grandes planes para su vida en común, pero entonces Paco alquila una habitación en un piso que lleva una viuda madurita llamada Luisa, que no tarda en seducirle y tenerle comiendo de la palma de su mano, ya que su novia pues no le da mandanga, y Luisa no solo se la da, sino que se la da de calidad. El caso es que Luisa es una timadora profesional y no tarda en meter a Paco en sus chanchullos, que además se va enamorando cada vez más de ella, hasta el punto de que se deja convencer para timar a su propia prometida. Algunos seguro que os acordáis de una serie que cada capítulo pues era un telefilm de unos 70 minutos que se llamaba La huella del crimen y que relataba pues en cada uno de los capítulos un crimen real ocurrido en España. Pues bien, resulta que Amantes iba a ser un capítulo más de la serie La huella del crimen, pero resulta que el productor y el director de la película, Vicente Aranda, pues decidieron apostar por ella y iban a llevarla directamente al cine y la convirtieron en una película normal que, bueno, normal no es la palabra porque es un peliculón, amigos, de lo mejor que hemos tenido en nuestro cine. Es más, con esta gran película, Vicente Aranda se llevó el gato al agua, pero de verdad, llevándose el Goya a mejor película y mejor dirección. Oye, Paco, no me trates de usted, que hay confianza, ¿o no? Para nuestro siguiente crimen, nuestro personaje estrella será un asesino en serie. Sí, ¿qué pasa? Un asesino en serie, aquí en España, sí. Esto no es solo de los yankees, ¿vale? Aquí también podemos tener asesinos en serie, joder. En este caso nos trasladaremos a Santander, finales de los años 80. En 1987, como os digo, en la ciudad de Santander, de repente empezaron a aparecer muertas, señoras mayores, ancianas, viejunas, vamos. A nadie le extrañaba pues, que una mujer así ya mayor, estoy hablando de, yo que sé, 80, 90 años, pues apareciera muerta en su cama, de repente. Estas cosas pasan, las señoras mayores palman. Pasa una vez y dices, pues puede pasar, claro que sí, ¿por qué no? Pasa dos y dices, bueno, sí, dos, bueno, pues no es tampoco tan raro. Pasa tres y dices, vale, venga, pero claro, ya pasa 6 veces
y dicen, coño, aquí algo está podrido en Dinamarca, amigos, algo está pasando aquí chungo. Esto empezaron a preguntárselo un puñado de periodistas del diario Montañés de Santander. Y empezaron a investigar un poco por su cuenta esta historia, porque claro, es que era rarísimo, o sea, es que ya eran demasiadas casualidades, ¿no? Demasiadas viejunas así, muertas así de repente. Y claro, la policía, como os digo, pues daba carpetazo rápido. Viejuna muerta en su casa, muerte natural, venga, la siguiente. Entonces realmente ni la policía ni pues el gobierno, los que mandaban, quería que se pronunciaran las palabras que no querían oír de ninguna manera. Y esas palabras al final fueron pronunciadas por estos periodistas. Esas palabras eran asesino en serie. Así que empezó a cundir un poquito el pánico y a la policía pues no le quedó otra cosa que empezar a investigar. Se descubrió que de muerte natural nada. Efectivamente las mujeres morían asesinadas y antes de darle matarilerón las violaba. Y entonces en el domicilio de una de las mujeres asesinadas apareció la tarjeta de un albañil, un hombre llamado José Antonio Rodríguez Vega. ¿Qué pasa? Que se pusieron a mirar y al final esta tarjeta aparecía también en los domicilios de otras mujeres asesinadas. Así que el 19 de mayo de 1988 fue detenido el jambo este como presunto asesino de las viejunas. Al Mataviejas, que es como se le conoció a partir de entonces a este buen hombre, cuando llegó a los juzgados le confesó a una periodista que le hizo unas preguntitas que sí, pues que alguna había matado. Pero tampoco entraba en detalles, no decía el número de mujeres a las que había matado y tampoco decía nada de haberlas violado. La policía registra su casa y ahí, compadre, se descubre todo el pastel. Porque la habitación del Mataviejas es sórdida de cojones. Paredes rojas, muñecas tétricas en los estantes, botellas de Bittercast, no me preguntéis por qué. Y además la policía encuentra un montón de alianzas, pendientes, pulseras, vamos, lo que vienen siendo los trofeos que este maldito asesino se llevaba de casa de sus víctimas. Así de cara a la sociedad, el tío era un tío majo. Así es como se camelaba a las pobres viejunas. Daba paseos con ella, las llevaba a las bolsas de la compra, las acompañaba a casa. Pero claro, lo curioso de esto es que el tío culpaba de todo a su madre y a su suegra. O sea, tenía un rollo raro sexual con su madre y con su suegra. O sea, muy loco todo. En fin, que el tío, al cabo de un año, como digo, del 87, de abril del 87 a abril del 88, el tío mató a 16 mujeres, nada menos, en un año. Con lo cual, pues el compadre fue condenado a 400 años de cárcel, 400 sin faltar ni uno, que pues el chaval tampoco te creas tú que llegó a cumplir su condena. Porque el 24 de octubre de 2002, el Mataviejas fue asesinado por dos reclusos en la penitenciaría de Topas, en Salamanca. Estos hechos sirvieron para que el gran director Rodrigo Sorogoyen llevara a cabo una de sus mejores películas, el thriller policíaco Que Dios nos perdone. Sí es cierto que aquí Sorogoyen no nos cuenta la historia tal cual. Es decir, el caso del Mataviejas le sirve como inspiración para contar esta historia. De hecho, él se centra más en los dos policías que llevan el caso, teniendo al Mataviejas un poco como de telón de fondo. Además, como os digo, esto ocurrió a finales de los 80 en Santander, mientras que Rodrigo Sorogoyen traslada esta acción al Madrid del 15M, con la visita del Papa de por medio, en agosto. Claro, o sea, el calor se convierte en un personaje más de la película, haciendo que la tensión de la película sea más pegajosa y más agobiante. Esta es la historia de dos inspectores de policía, Velarde y Alfaro. Velarde es un policía tartamudo y solitario, pero uno de los mejores investigadores que tiene el cuerpo. Y Alfaro es un buen policía, pero violento y reaccionario, por lo que está en la cuerda floja. Son asignados a un caso que a priori parece fácil. Una anciana es encontrada muerta en el rellano de su casa, con signos de violencia y con la casa totalmente desvalijada. La policía piensa darle carpetazo fácilmente, al entender que la señora fue atacada para robar en su casa y que murió al intentar huir cayendo por las escaleras. Pero nuestros dos policías investigan más allá y descubren que esta muerte está conectada con otras y que se trata de un asesino en serie.
continuarán la investigación mientras sus vidas se hunden y ellos mismos se descontrolan siguiendo los pasos del sádico asesino. Aquí Sorogoyen hace un trabajo impecable, ayudado por sus dos protagonistas, Antonio de la Torre y Roberto Álamo, que aquí, madre mía, se salen del pellejo ambos dos. De hecho, este último gana el Goya a Mejor Interpretación Masculina. Esto, compadres, es un thriller impresionante. O sea, nada que envidiar a los mejores thrillers policíacos americanos. La historia brutal, los dos personajes, los policías torturados, o sea, el asesino en serie. O sea, no os la podéis perder, compadres, de verdad os lo digo, una de las mejores películas de Sorogoyen. Ese tío va a volver a matar y lo va a hacer pronto porque le hemos dejado con las ganas, pero lo más importante está bajo control. Y es que tú salves el culo, hijo de la gran puta. Y llegamos a nuestro último crimen, uno de los más famosos y recordados de nuestro país. El 26 de agosto de 1990, los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo se colaban por un callejón que daba a la calle principal de un pueblo llamado Puerto Urraco, y con sus escopetas de caza daban comienzo a la matanza. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué a los hermanos Izquierdo se le va de esa manera la pelota y cometen este horrible crimen? Pues veréis, todo esto ocurre por la rivalidad de dos familias, los Izquierdo y los Cabanillas, que ya sabemos que las riñas de pueblo, así entre familias de pueblo, pues son bastante chungas. Aquí la historia es que venía de muy atrás. Tendríamos que retrotraernos hasta 1920, o sea, flipar lo que os estoy diciendo. Y todo esto empieza pues porque un día en el patio del colegio, dos niños, un Izquierdo y un Cabanillas, se pelean. Lo típico, pelea de niños tonta, riña de niños tonta. Y esto hace que de repente nazca un conflicto entre las dos familias de la hostia. La cosa, digamos que va un poco increciendo en el tiempo. Trifulca para arriba, trifulca para abajo, riña por esto, riña por lo otro, tus ovejas se han colado en la linde de mis tierras, que eso no es así, que te pego, que te mato una oveja, en fin, riñas de pueblo constantes. Llegamos a los años 60. Aquí ya tendremos a Emilio y Antonio Izquierdo, los que os he contado al principio que se cepillaron a toda la peña, ¿vale? Estos dos tenían un tercer hermano, Jerónimo, y dos hermanas, Luciana y Ángela. Aquí el caso es que tenemos a un Cabanillas, Amadeo Cabanillas, que por lo visto tiene una relación con Luciana Izquierdo. ¿Qué pasa? Pues que al final la cosa no sale demasiado bien, sobre todo por el tema de las rencillas familiares y tal. Entonces Amadeo decide zanjar la relación, dice hasta aquí hemos llegado, y la otra pues se le va el panchito, porque la otra estaba súper pillada, ¿sabes? Y se queda fatal. Así que Jerónimo, el mayor de los hermanos, se va un día que está ahí Amadeo pues en el campo haciendo sus cosas de campo, sin que el muchacho se espere nada, saca un cuchillo y le empieza a pegar cuchilladas hasta que lo mata. Allí deja al pobre Amadeo muerto en el campo y él es condenado a 14 años de prisión. Sale y termina yéndose a vivir a Barcelona. Y la cosa evidentemente no acaba ahí, porque en 1984 la casa de Isabel Izquierdo, matriarca de todos estos angelitos, se quema. En llamas, a tomar por culo. Y pues la mujer, la buena de Isabel, no consigue salir de la casa y muere en el incendio. Evidentemente, Antonio Emilio y sus dos hermanas culpan de todo a Antonio Cabanillas, hermano de Amadeo Cabanillas, el que se cepilló Jerónimo Izquierdo. Como, pues en plan de, hijo puta, tú has quemado la casa con nuestra madre dentro como venganza a que nuestro hermano mató a tu hermano. Pero la verdad es que la policía nunca encontró pruebas, así que aquí no ha pasado nada. Y solo tenemos la palabra de estos cuatro zumbaos, que claro, como odian a los Cabanillas y encima hay motivos de venganza de por medio, pues le acusan a él, a ver qué van a hacer, ¿no? El caso es que después de esto, los hermanos Izquierdo se van de Puerto Urraco y se van a Monterrubio, al pueblo de al lado. En 1986, es decir, 2 años después del incendio que mató a la matriarca de los Izquierdo, Jerónimo Izquierdo, ¿os acordáis? El que mató a Amadeo, le metieron en la cárcel y luego se fue a vivir a Barcelona. Pues vuelve al pueblo, vuelve a Puerto Urraco, a por Antonio Cabanillas, al que acusaban de la muerte de la madre, por el incendio y tal. Así que se va por él y le mete, o sea, mismo modus operandi, ¿vale? Se va por él y le acuchilla como ya hizo con su hermano. Pero esta vez no le mata. Antonio Cabanillas consigue sobrevivir y a Jerónimo Izquierdo le ingresa en un psiquiátrico, porque al chaval ya se le había ido la olla del todo, y bueno, pues muere 9 días después. Y como os decía, los Izquierdo que quedaron, es decir, Antonio, Emilio,
Luciana y Ángela pues se mudaron al pueblo de al lado, a Monterrubio. Y el odio fue creciendo y creciendo y creciendo entre las dos familias, sobre todo por parte de Luciana y Ángela, que perdieron totalmente la cabeza y iban por el pueblo haciendo locuras, ¿sabes? En plan de arrodillándose delante de la comisaría, ¡queremos justicia! Iban por ahí, ya se habían convertido en fanáticas religiosas, se les había ido la olla del todo, del todo. Antonio y Emilio, Izquierdo, en realidad llevaban una vida tranquila, pero estas dos zumbas no paraban de comer en la cabeza, venga, y le comían la cabeza y todos los días, es que sois unos cobardes, es que miren lo que han hecho a nuestra familia, es que tenemos que vengarnos. Un día al final ya, pues yo supongo que hasta los cojones de escucharlas a las colegas, Emilio y Antonio se pusieron su ropa de caza, se cogieron sus escopetas y la noche del 26 de agosto de 1990, como os comentaba antes, partieron para Puerto Urraco. Llegaron allí, al pueblo, nadie se extrañó al verles porque, pues a ver, pues irían de caza. Y el caso que, claro, pues era agosto, hacía calor. Y en los pueblos, pues es bastante costumbre de salir a la fresca. Entonces, pues había pues mucha gente del pueblo. Cuando llegaron estos, claro, se fueron directamente a la casa de los Cabanillas. Y allí, efectivamente, pues había gente en la puerta. Entre ellas, dos de sus tres niñas pequeñas, de 14 y 12 años. Fueron las primeras en morir. De 2 disparos las mataron. Y ya empezaron a matar a todo bicho viviente, o sea, todo lo que se movía por ahí, ellos disparaban. Todo esto se saldó con 9 muertos y dejaron heridas de gravedad a 7. Cuando ya se cansaron de disparar, se fueron al campo. Y allí la Guardia Civil los encontró el día siguiente debajo de un árbol. Allí sentados los dos tan tranquilos, como si nada pasara. Evidentemente fueron detenidos. Los hermanos fueron condenados a 27 años de cárcel, pero en realidad no llegaron muy lejos. Uno de ellos murió en la cárcel y el otro se suicidó. Esto le valió al maestro Carlos Saura para llevar estos crímenes al cine, en una de sus mejores películas, El séptimo día. Aquí Saura relata los hechos de la película, lo que pasa es que recortando un poco todo lo que yo os he contado. Y todo esto relatado por la hija mayor de los Cabanillas, que fue la única que sobrevivió a la matanza. Esta es la historia de una rivalidad entre dos familias de pueblo, que va creciendo entre peleas, muertes y odio. Seguiremos a la mayor de las 3 hermanas de una de las familias, que nos irá contando la historia que dividió a todo un pueblo, mientras crecía el miedo en una de las familias y la locura en la otra, que sembraban los rumores de venganza y rencillas ancestrales, donde se adivinaba un desenlace fatal que marcaría al pequeño pueblo para siempre. Carlos Saura nos cuenta la historia con mucha delicadeza, cambiando los nombres de los protagonistas, o sea, aquí las familias no serán Izquierdo y Cabanillas, evidentemente, para no remover más en el dolor, y durante la película en ningún momento se nombrará el pueblo de Puerto Urraco. Por extraño que parezca, todo empezó como una historia de amor. Pues ahora toca deciros dónde podéis ver estas grandes películas de nuestro cine español. Empecemos por la primera, Amantes. Podréis verla en Disney+, HBO Max, Movistar y Flixolé. La siguiente, Que Dios nos perdone. Esta película la tenéis en Amazon Prime y HBO Max. Y por último, El séptimo día. Esta peli podréis verla en Movistar, Flixolé y gratis en Radio Televisión Española. Bueno, compadres, pues hasta aquí hemos llegado. Ya está, ya hemos terminado, ¿no? Sí. Ya está todo el pescado vendido. Así que tira, que ya me encargo yo de rematar la faena. Vale, Djibouti. Pues hasta aquí el repaso a la crónica negra española. Espero que hayáis aprendido y que os andéis con cuidado, porque aquí en España el crimen se paga. Así que vosotros ver películas y no os metáis en líos.